Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a ver esta conferencia, la número 8 de fase A, Evolución, Involución y Revolución. Una conferencia que nos muestra pues todo ese proceso a lo que vinimos, a la manifestación, y cómo se dan estas dos leyes que son gemelas, eh, porque una representa pues esa parte activa y la otra la parte pasiva. Entonces vamos a ir viendo en estas dos leyes pues cómo se da el proceso, porque estas dos leyes se cumplen en todo el universo, para todas las cosas. Entonces vamos a ver cómo todo lo que existe pues inicia en ese proceso de evolución donde va pues progresando hasta ese punto donde llega a su máxima expresión, al culmen de su manifestación, y de allí entonces empieza a decrecer, donde pasa a la ley de la involución y empieza a decrecer o a desmejorar en sus capacidades hasta que llega la decrepitud y la muerte. Entonces eso se da para todas las cosas. Pueden ser culturas, pueden ser plantas, pueden ser animales, pero todo llega, pueden ser negocios, puede llegar en algún momento a ser la cultura más sabia, la más espléndida, la que tiene el mayor apogeo, y en algún momento pues pasa a ese proceso de involución hasta que perece. Porque como les decía, pues estas son dos leyes mecánicas que eh, se, que están en la manifestación y que por las que debe pasar pues todo lo que existe en el universo. Entonces vamos a ir iniciando la conferencia. Ya va, permítanme un momentito, que no tenía las diapositivas. ¿Dónde van? Ahora sí vamos a pasar a las diapositivas. Entonces, evolución, involución y revolución. Vamos a ver estas dos leyes de evolución e involución y cómo trascender estas dos leyes. O sea, cómo trascender la evolución y la involución, que es pues revolucionándonos a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, vamos a ir dando inicio. El objetivo de esta conferencia es lograr ver con claridad qué es lo que vinimos a hacer al planeta y cómo podemos lograr ese objetivo. O sea, ya hablábamos en la primera conferencia del objetivo de la existencia, que muchas veces pues no conocemos siquiera ese objetivo de la existencia, y lo peor es que no sabemos ese objetivo. Ya habíamos mencionado cómo ese objetivo pues es llegar a la autorrealización. Entonces vamos a ver que cada vez que baja esa chispa, pues esa chispa es sometida a las 48 leyes que rigen esta tercera dimensión. Y como les decía, pues estas dos leyes, que son de esas 48, pues hacen que todo en la existencia, todo en el universo, esté dirigido por estas leyes. Entonces viene una planta, como vemos acá, está la semilla sembrada, empieza a germinar, a desenvolverse la planta hasta que llega a un momento en que está espléndida en su mayor esplendor, donde está llena de flores, está radiante, pero ya llega un momento en que entonces empieza a decaer, ya empiezan a marchitarse las flores, ya las raíces no absorben la misma cantidad de nutrientes y entonces la planta empieza a desmejorarse hasta que perece. De la misma manera, los animalitos pues también van desde el pollito, va creciendo, se desarrolla como gallina o como gallo, está en ese momento en que tiene mayor productividad, donde la gallina pues da mejores huevos, donde el gallo tiene mucha vitalidad, hasta que llega el momento en que entonces empiezan a decaer en esa fortaleza, caen en la decrepitud y mueren. De la misma manera pasa con el ser humano, porque como vemos acá, nace el bebé, empieza a desarrollarse, a crecer, aprende a caminar, a hablar, la adolescencia, empieza a volverse adulto, pasa ya a los 40, 45 o antes a lo mejor a los 35, allí está en su
máximo apogeo, la persona se siente que puede ser capaz de comerse el mundo porque siente que tiene mucha energía para todo, pero llega el momento en que empieza a perder sus capacidades, llegan las enfermedades, la decrepitud y de allí la muerte. Entonces, este es el proceso de estas dos leyes, evolución e involución. Entonces, vamos a ver que observando estas dos leyes pudiéramos hablar un poco de la teoría de Darwin, que hablaba como que en esa ley de evolución, como si fuese que vamos a ir evolucionando y cada vez siendo mejores de manera automática, o sea, de manera mecánica, pues en realidad eso es algo que no se da. Y es porque si lo vemos a nivel de la cultura, si lo vemos incluso a nivel de las sociedades, pues vamos a ver que aunque haya a nivel científico aparentemente pues muchos adelantos, que si ya ahora se hacen naves espaciales, de que si ya vamos a la Luna, que si ya se están preparando para ir a Marte, donde pareciera que el proceso de involución pues va cada vez en aumento, pues resulta que no observamos entonces cómo va la raza. Porque en realidad la raza en estos momentos pues cada vez va más hacia la degeneración, cada vez va más hacia la perversidad, hacia la prostitución, hacia la crueldad, y las guerras también cada vez nos muestran pues cómo el ser humano ha ido involucionando en el sentido de que cada vez pierde ese sentido del valor de la vida. O sea, de la vida incluso de los otros, o sea, donde puede ser más importante un pedazo de tierra que incluso lanzar bombas a otros hermanos de la humanidad, donde el mismo planeta Tierra pues ya empieza a ser perjudicado y no se llega a ese punto de la reflexión donde si dañamos el planeta pues dónde vamos a vivir. Entonces a eso nos lleva el proceso de involución. De hecho, esa teoría de Darwin que habla como que venimos del mono, pues eso pudiera ser algo que investigar en el astral, porque pues en realidad se dice que no es exactamente, o sea, no es de esa manera, o sea, no es del mono hacia el ser humano, sino que el humano terminó degenerándose hacia esas razas digamos, que están relacionadas con el mono. Porque se dice que son razas que donde se ligaron seres humanos con este tipo de animales, y resulta que dieron origen a esos seres que tenían esa fisionomía donde parecían humanos pero también parecían monos. Entonces, eso fue parte también en algún momento de la raza, de la degeneración. Entonces, no es que vamos acá, ahora que ya somos humanos, pues vayamos a hacer como incluso se comenta por allí en redes sociales, que va a haber un salto cuántico donde toda la humanidad entonces va a pasar a una parte superior, a una dimensión superior, donde ya vamos a ser seres más espirituales. Eso es algo que de esa manera no se va a dar. Porque resulta que tenemos todo un proceso que es mecánico, o sea, todo lo que existe en el universo está sujeto a 48 leyes que se dan de manera mecánica. Entonces, todo ese sentimentalismo que se le pone a creer que ay, todo va a pasar de una manera tan linda y vamos a ser seres espirituales, o sea, nos hemos odiado, matado y hemos sido súper crueles y perversos, pero ahora vamos a pasar, después de ese salto cuántico, a ser puro amor. En realidad eso es todo, digamos, toda una historia que no tiene fundamento. Y no tiene fundamento porque mientras la persona no haga el trabajo de revolucionarse, que es el otro aspecto que vamos a tratar en esta conferencia, no va a haber manera de que la persona pueda ascender en niveles de conciencia. O sea, en niveles de conciencia se asciende cuando se hace el trabajo consciente por desarrollarnos internamente. Entonces, eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Entonces vamos a ver pues cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza. O sea,
Y esto es importante que vayamos comprendiéndolo, internalizándolo, porque hay personas que lo ven como algo que escandaliza. No, es que hay personas que dicen que fuimos animales en algún momento. Es que no solamente fuimos animales en algún momento, fuimos animales, fuimos plantas y fuimos minerales en algún momento, porque la chispa baja la manifestación a pasar por todos los reinos, sino que también cuando no hace el trabajo, la chispa, ya en el momento en que está preparada, pues entonces le corresponde volver nuevamente a ser animal, pero ya no un animal evolutivo, sino un animal involutivo y pasar también por el reino vegetal involutivo y por el mineral involutivo hasta que se limpia la chispa. Entonces, como vemos acá, eh, vamos a ver cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza. Entonces, todas las chispas salen del sagrado sol absoluto, que lo hemos visto en otras conferencias, en busca de su maestría o de su autorrealización, o sea, de sacar la sabiduría de estar en la manifestación, o sea, de bajar acá a esta escuela que es el planeta Tierra, que hay muy pocos planetas como estas donde las personas pueden autorrealizarse, los seres pueden autorrealizarse, y esa chispa baja a través de uno de los 7 rayos de la creación. Esos rayos de la creación le dan a la chispa es la vocación, o sea, ese aspecto en particular por el que debe desarrollarse. Entonces bajan a la rueda del samsara a hacer este curso, o sea, a hacer este estudio de pasar por cada una de esas de esos reinos, adquiriendo la sabiduría de cada uno de esos reinos en la parte evolutiva, y una vez que ya se tiene, porque en ese ir adquiriendo sabiduría también se está adquiriendo defectos psicológicos, y una vez que ya se tiene un cuerpo físico humano, pues ya se puede hacer el trabajo. Entonces, todas las chispas tienen libre albedrío, que eso es muy importante que lo sepamos, y no son presionadas a lograr el triunfo. O sea, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de que, habiendo ya alcanzado el punto de madurez, pues pueda hacer el trabajo si así lo decide. Entonces nos llega el conocimiento y cada uno tiene la capacidad de decidir si quiere o no quiere hacer el trabajo para lograr el triunfo o la autorrealización, o si sencillamente pues no hace el trabajo, pasa al proceso de la muerte segunda, y de allí pues la chispa es limpiada y vuelve nuevamente a ser conectada en la rueda, porque tenemos pues muchas oportunidades para hacer este trabajo. Aquí vamos a ver que este proceso de la evolución, bueno, creo que lo vemos por acá más amplio, vamos a revisarlo. Acá vemos que se fija como tiempo para la oportunidad 300.000 años esotéricos. Y esos 3.000 años esotéricos están representados en la formación de 3.000 almas. Allí vamos a ver que cada una de esas 3.000 almas tiene un ciclo de 108 existencias como humanos. Cuando hacemos entonces la cuenta de esas 108 existencias por 3.000 almas que podemos tener, entonces tenemos 324.000 oportunidades para hacer este trabajo. Porque son 324.000 oportunidades donde hemos tenido o donde tenemos cuerpo físico como humanos. Entonces acá recordamos esas 3 partes que somos, que tenemos el cuerpo físico, tenemos el alma que está embutida en cada uno de nuestros defectos psicológicos y que es de donde vamos a sacar la sabiduría, y tenemos esa pequeña parte del espíritu que es ese 3% que es consciente, pero que ahora en nosotros se encuentra dormido y que no es atrapable por los defectos psicológicos. Ajá, aquí sí vemos cómo está el proceso evolutivo que lo lleva Anubis, el maestro Anubis, y el proceso involutivo que lo lleva Tifón. Entonces vamos a ver las alternativas. El triunfo que les mencionaba es cuando la chispa baja la manifestación, hace todo el recorrido por el proceso evolutivo, y una vez que pasa al proceso involutivo en el reino humanoide, allí logra con los 3 factores de la revolución de la conciencia rescatar toda la conciencia al 100% de su conciencia,
se autorrealiza y allí se da el triunfo. O sea, regresa al sagrado sol absoluto ya con el 100% de conciencia. Esa es la autorrealización. Está el fracaso, que es que agota sus 108 existencias acá en el reino humanoide. Y al agotar sus 108 existencias, pues entonces la chispa, no habiendo hecho el trabajo, pues debe ser limpiada para volver a ser conectada en esta rueda, porque en esta rueda se tienen esas 3000 oportunidades. O sea, estos son miles y millones de años donde la chispa hace toda la vuelta por el reino evolutivo, pasa al reino involutivo y allí, en estas 54 existencias del reino humanoide, porque las primeras 54 son en el aspecto evolutivo, pero acá no se da la oportunidad de hacer el trabajo, sino cuando pasa ya al reino humanoide. Entonces, cuando la chispa no decide hacer el trabajo, pues entonces agota esas 108 existencias y pues al no hacer el trabajo se da lo que se llama la muerte segunda, que vimos en la conferencia número 2, donde ya la persona o la chispa es conectada a un animal involutivo y su psicología pasa a las infradimensiones del planeta a que sean eliminadas para que esa chispa se limpie. Entonces el animal involutivo es, o sea, requiere de que esté allí conectada esa chispa porque la chispa debe subir a la superficie algunas veces, en algunas oportunidades, y luego volver a bajar mientras que se van eliminando en cada uno de los círculos dantescos o los círculos del infierno, se van eliminando todos los defectos psicológicos que la persona no quiso eliminar por las buenas. Entonces se limpia la chispa en ese reino animaloide, se limpia en el reino vegetaloide, se limpia en el reino mineraloide en la medida que va bajando en los círculos dantescos. Ya para cuando está en el reino mineraloide, pues ya va por el noveno círculo dantesco, donde ya termina convirtiéndose en piedra y al final la piedra estalla y la chispa es liberada, limpia completamente, nuevamente con un 3% de conciencia, pero ya el otro 97% de conciencia que estaba atrapada en el ego, ya entonces allí sale limpia, inocente nuevamente, a volver a ser conectada a la rueda del samsara en otro giro. Porque como les decía, tenemos oportunidad de 3000 giros en esta rueda del samsara. Aquí como vemos el símbolo del yin y el yang, porque la sabiduría se saca precisamente de lo que es la parte activa y la parte pasiva de los defectos psicológicos, o esa parte positiva y negativa de los defectos psicológicos. Entonces, vamos a ver entonces cómo se da todo ese paso. Acá vemos cuando la chispa baja en su primera vuelta a la rueda del samsara, pues es conectado al reino mineral, donde el alma se denomina gnomo o pigmeo. Allí entonces baja esa escuela, esta escuela que es el planeta Tierra, para empezar entonces a adquirir defectos psicológicos. Cuando apenas es conectada no tiene defectos psicológicos, pero allí inicia esa creación. Es un ser monocerebrado donde solamente tiene un cerebro emocional. Allí va siendo guiados por unos maestros, unos gurús devas, que les van enseñando todo lo que tiene que aprender de cada uno de los reinos. Entonces allí va aprendiendo o va ganando defectos psicológicos donde va sintiendo ya desobediencia, antipatía por que los maestros que vengan, que vamos a enseñarle esta parte del reino, que esta otra, pero ellos en realidad lo que quieren es jugar. Entonces allí van adquiriendo esos pequeños defectos psicológicos donde vamos viendo cómo la chispa se empieza entonces a ganar esos defectos psicológicos. Cuando estamos conectados en ese reino mineral evolutivo, pues ya son piedras preciosas, no, porque son piedras evolutivas. Entonces aquí vemos cómo puede haber perlas, esmeraldas, diamantes, topacios. Aquí vemos pues rubíes, cualquier piedra que sea evolutiva porque está siendo conectada en ese reino evolutivo. De allí pasa entonces al reino vegetal.
cuando ya adquirió la suficiente cantidad de efectos psicológicos y los maestros gurús devas ya dicen, ya esta chispa está preparada, la pasan entonces al reino vegetal. El tipo de minerales, el tipo de plantas, el tipo de animales a los que es conectada la chispa tiene que ver también con el rayo por el que haya bajado a la manifestación. O sea, esos rayos que pueden ser de la medicina, que pueden ser de la justicia, que pueden ser del amor. O sea, cada uno de acuerdo a esa vocación esa vocación que tenga su ser interior. Entonces, bien, pasa al reino vegetal donde el alma ya se llama es elemental. Entonces, allí en ese reino vegetal ya es un ser bicerebrado, ya no solamente tiene cerebro emocional, sino que ahora se le suma un cerebro motor instintivo sexual. Entonces ya la planta incluso ya puede a través de las raíces tomar eh, eh, digamos, vitaminas, cosas que le nutran por las raíces, pueden extender sus ramas buscando el sol. Vemos incluso cómo hay plantas que las personas antes decían, no, es que una planta, eso no sienten y la parten o la queman, pero en realidad se ha comprobado, incluso con la ciencia oficial, que a la planta cuando le hablan, cuando la tratan bien, la planta florece y se pone más bonita. Incluso cuando se acerca una persona que ha maltratado la planta incluso a veces se retrae y eso se nota cuando las personas están observando. Entonces es importante comprender que siempre hay una chispa divina en cualquier mineral, en cualquier vegetal, en cualquier animal. Entonces, bien, en ese reino vegetal que ya tiene entonces dos cerebros, vemos que ya allí empieza a ganar defectos psicológicos donde ya siente dolor, donde ya siente placer, donde ya siente temor, por lo que les decía, o sea, si viene alguien que ya ha maltratado plantas allí, entre ellas esas inteligencias de las plantas se comunican internamente y allá viene, por ejemplo, esa persona que dañó parte de ese cultivo y las plantas están allí como resentidas, asustadas porque sienten esa presencia porque se comunican entre ellas. Entonces, todos esos sentimientos de dolor, placer, temor, pues van a hacer que esa chispa se vaya volviendo cada vez más fuerte. Y también pues va adquiriendo defectos psicológicos. De allí pasa entonces conectado, cuando ya los gurús devas ven que ya la chispa pues ya tiene la sabiduría de ese reino, lo conectan entonces al reino animal. Allí el alma pues ya se denomina ánima. Entonces sigue siendo un bicerebrado, pero ahora va a desarrollar todos sus instintos animales donde se manifiesta la fornicación, la violencia, el temor, la agilidad, esos instintos de manada, en algunos animales el instinto materno y así pues todos esos defectos que van adquiriendo en el reino animal. Eh, ya cuando o sea, se tienen esos dos cerebros, pero ya aquí en este reino animal sí ya el ser puede moverse, porque cuando estamos como plantas puede mover raíces, puede mover sus, sus ramas, pero no puede trasladarse. En cambio ya siendo animal sigue teniendo sus dos cerebros, pero ya por lo menos puede trasladarse de un lugar a otro. Entonces eso también hace pues que vaya desarrollando más defectos psicológicos donde ya hay competencia por la comida, por las parejas, ya empieza a ver los celos, el celo por el territorio, por los mismos participantes de la manada y así va ganando ese ser pues más defectos psicológicos. Cuando los gurús devas ya ven que ya ha adquirido la sabiduría de ese reino, pues entonces es conectado al reino humano. Allí sí el alma se denomina alma. Entonces allí sí es un ser tricerebrado donde ya tiene cerebro, sigue teniendo cerebro emocional, sigue teniendo cerebro motor instintivo sexual, pero se le da un cerebro adicional que es el cerebro intelectual. Allí vemos que cuando se está en este reino, el intelecto es quien controla el instinto.
donde entonces la persona es capaz de comprender esa necesidad de observar las conductas propias para no llegar a dañar la naturaleza, para no llegar a dañar a los animales, para no dañar la tierra donde se sustenta la vida, porque en esas primeras 54 existencias donde estamos en esa parte evolutiva, pues la chispa es conectada en esas tribus antiguas que ya hoy en día no existen, porque ya ahorita pues el internet ha hecho que hasta las tribus más lejanas pues se han degenerado, pero en esos momentos donde existían esas tribus antiguas, pues sí estábamos en esas primeras existencias conectados a esas razas que tenían pues ese cuidado con la naturaleza, donde incluso comprendían y respetaban los ciclos de la naturaleza respecto al sol, cuándo era que se podían hacer los apareamientos de los animales y respetaban incluso la vida de todos los animales, comprendiendo pues que había ciertos animales que sí eran para el consumo del ser humano. Entonces allí pues también se ganan muchos más defectos psicológicos hasta que se llega a la mitad de las 108 existencias, que son las 54 existencias, y ya allí entonces se pasa cuando ya se adquiere esa sabiduría de ese reino, donde ya se tiene la cantidad de efectos psicológicos adecuada, pues ya se pasa al reino involutivo, donde es a partir de las 55 existencias. Entonces allí vamos a ver lo que es la involución, porque en realidad pues hoy en día todos estamos en este reino humanoide, donde ya todos estamos incluso en las últimas existencias. Recordemos que esto incluso podemos investigarlo a través del astral, donde las personas podemos preguntarle a nuestro ser interior en qué existencia vamos. Y allí pues nuestro ser nos mostrará. Se dice que nos pueden mostrar a través de un pebetero, o sea, esa como mesita de lucecitas que vemos en los templos, donde hay 108 existencias y allí la cantidad de velitas que estén sin encender significan las vidas que nos quedan. Entonces muchas veces a algunos pues nos corresponderá ver que nos queda una sola velita o que no nos queda ninguna velita porque ya estamos en la 108. Pero pues allí vería pues cada uno de acuerdo a cuando vaya pues en su momento a investigar en el astral. En este punto donde ya entramos al reino humanoide, ya no es el intelecto quien controla el instinto, o sea que si instintivamente la persona quería fornicar pero estaba en el reino humano, ya decía no, pero es que no puedo fornicar, hay que hacer, de hecho eso se veía en las tribus antiguas, hay que formalizar el unirse en pareja para entonces allí sí ir a formar una familia, sino que ahora es el instinto quien gobierna al intelecto. Ya entonces, ya una persona en este punto, pues ya cuando si ese instinto lo mueve, que tiene deseos de fornicar, de bailar, de criticar, de maltratar, ya allí entonces el intelecto lo que le sirve es para crear justificaciones y alimentar entonces el instinto. Entonces se crean yoes muy sutiles, pero muy perversos, porque en esas justificaciones, pues la persona también lo que busca es, o sea, dar todos esos recorridos, todas esas vueltas que da la personalidad para que no vaya preso, para que no vayan a decir de mí, para que no se vaya a enterar aquella otra persona, para que no me vayan a tildar de esto o de aquello, pero sí cometer el error. Entonces, porque en este punto, pues lo más importante son las apariencias. Entonces, allí tenemos que observar, porque en el trabajo que tenemos que hacer, pues tenemos que autoobservarnos y ver que tenemos muchísimos yoes que son muy sutiles, donde buscan esa forma donde la mente trate de convencernos de que no es que yo no quise hacer eso, no es que yo no estaba, yo no, eso no me pasó por la cabeza, no, yo en realidad no quise hacer eso. Pero si estamos en autoobservación y aprendemos a juzgarnos despiadadamente, muchas veces nos vamos a dar cuenta de esa perversidad que mora dentro de nosotros. Entonces, acá en este punto es hasta donde evoluciona nuestro ego. O
sea, como veíamos acá, empezamos a agarrar pocos defectos psicológicos, otro poco más, otro tanto más. Se empieza a ennegrecer esa envoltura seminal, pero ya acá en el reino humanoide, ya ese 97% de conciencia atrapada en el ego, pues ya tiene esa envoltura bien ennegrecida. Entonces aquí es donde se tiene ese material de donde sacar la sabiduría, porque toda esta negritud de nuestra envoltura, toda esa sabiduría que está atrapada en el bien y en el mal, y digo en el bien que yo diría que es entre comillas, porque o sea, toda esa perversidad en nosotros se muestra como yoes buenos. Y muchas veces esos yoes buenos son los más difíciles de trabajar. Pero por eso es que se dice en ese yin y el yang que hay mucha perversidad en el virtuoso y mucha virtud en el malvado. Porque nadie es totalmente perverso ni nadie es totalmente virtuoso. Entonces es allí, en esa negritud del bien y del mal, de donde se va a rescatar la sabiduría. Entonces allí se da toda esa evolución del ego hasta llegar acá. Ya se tienen 104, 105, 106, 107 o 108 de la existencia, donde nos llega el conocimiento y la oportunidad de hacer el trabajo. Entonces es importante que lleguemos a ver que cuando ya se pasa acá, o sea, ya cuando se nos da ese cerebro intelectual, allí es donde podemos hacer el trabajo, porque la mente es la que nos sirve para reflexionar. O sea, reflexionar en cada uno de esos defectos psicológicos, buscar comprender cómo nos manipula el ego para alimentarse con nuestra energía y para llevarnos a cometer los errores. Entonces es gracias a tener ese cerebro, esa columna erguida y este cuerpo físico que es un condensador de energía lo que nos permite hacer el trabajo. Entonces, cuando la persona no hace el trabajo, como les decía, pues pasa entonces ya al proceso de involución, donde si a la persona se le terminan las 108 existencias y no hace el trabajo, pues pasa entonces al reino animaloide. Cuando estábamos por acá, en esas plantas evolutivas, donde son plantas hermosas, medicinales, plantas que tienen muchas capacidades y un esplendor extraordinario, de igual manera, cuando pasamos al reino animal, son esos animales que no son ligados, son animales que son de pura raza, no son razas creadas, sino esas razas naturales, donde esas razas, al ser evolutivas, pues por supuesto tienen esa pureza interior y se muestra a través del exterior porque estamos en este reino evolutivo. Pero cuando ya pasamos al reino animaloide, que ya estamos en la involución, pues entonces ya esos animalitos donde es conectada la chispa, que ya pasa a las infradimensiones a limpiarse la chispa, pero que es conectado a un animalito de estos involutivos, pues ya es un perrito de esas razas creadas o de esos perritos que uno ve en la calle, esos perritos chandosos que son ligados, muy ligados entre unas y otras razas, de razas creadas y ligadas, donde ya tienen incluso hasta la piel más débil, donde tienden a enfermarse o viven en cautiverio, como vemos acá el burrito, la mula, esos animales son involutivos, donde ya cuando la persona pasa a ese reino animaloide, pues pasa es a cualquiera de estos animales involutivos. Puede ser incluso a insectos involutivos como las moscas, las cucarachas, y de esa manera pues a cualquier animal involutivo. En ese punto pues empieza en las infradimensiones del planeta a eliminarse los defectos psicológicos en cada una de las infradimensiones. De allí cuando ya ha eliminado cierta cantidad de defectos psicológicos en las infradimensiones o tritocosmos, donde se eliminan a través del dolor, pues entonces la chispa es conectada al reino vegetaloide, donde ya pasa a ser plantas involutivas. O sea, esas plantas que son ya menos, o sea, esas plantas que nacen, por ejemplo, como maleza,
esas plantas que la gente las arranca porque no, esta planta es muy mala y es muy fea, y esas plantas son involutivas. Allí es conectada la chispa, después que ya pasó por el reino animaloide, pues pasa a ese reino vegetaloide. O esa maleza que nace en la orilla de los ríos, que termina secando el agua de las orillas de los ríos, pues eso también son plantas involutivas. Luego que pasa de ese reino vegetaloide, entonces ya pasa al reino mineraloide, donde ya son minerales sin ningún tipo de valor, donde puede ser cualquier tipo de piedra, hasta que pues ya pasando por esas infradimensiones del planeta, eliminando pues todos sus defectos psicológicos y ya yendo hacia los últimos círculos, octavo y noveno círculo dantesco, en el noveno, que es donde ya está pues convirtiéndose en piedra. Ya al final de ese noveno círculo, pues esa piedra estalla y libera completamente la chispa, donde la chispa sale otra vez limpia, inocente. Entonces pierde toda la sabiduría que pudo haber desarrollado, o sea, que desarrolló en todos estos reinos. Toda esa sabiduría que pudo adquirir, pues se pierde porque al pasar a las infradimensiones se va simplemente a triturar todos los defectos psicológicos y de allí no se va a sacar ningún tipo de sabiduría. Se limpia la chispa y la chispa es nuevamente conectada a esta rueda, que es la rueda del samsara, vuelve a ser conectado como una chispa nuevamente en el reino mineral evolutivo. Entonces allí vuelve a pasar otra vez, no hace el trabajo, vuelve a ser limpiada, vuelve a ser conectada, otra vez vuelve a ser, no hace el trabajo, vuelve a ser limpiada, vuelve a ser conectada, y así tiene la oportunidad de dar 3000 vueltas. Y recordemos que acá en este proceso de humanos, pues tiene la oportunidad de 108 cuerpos como humanos. O sea, son muchísimas las oportunidades que nos dan para hacer este trabajo. O sea, 324.000 para ser exactos. Entonces, ¿qué es la revolución? Y es que tenemos que llegar a comprender que así como estas leyes son mecánicas y nos van a llevar a ese proceso de nacer, morir, nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse y morir, pues mientras no tomemos la decisión de revolucionarnos de manera consciente, pues no vamos a poder hacer el trabajo para regenerarnos, porque en este proceso de desarrollar nuestra conciencia, pues vamos a regenerar nuestro gen. Entonces acá es donde pues recibimos los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde tenemos el factor de la muerte psicológica, el factor del nacimiento espiritual y el factor del sacrificio por la humanidad. Y solamente con esta enseñanza, que es milenaria, siempre ha existido, los maestros siempre la han enseñado, desde el maestro Jesús, y bueno, de hecho hasta antes del maestro Jesús, en todas las culturas siempre ha habido alguien que enseñe los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque siempre ha estado la oportunidad para que las chispas en ese momento en que tienen ya esa madurez, pues puedan llegarle los 3 factores y puedan entonces hacer el trabajo de desarrollarse internamente. Entonces, cuando se reciben los 3 factores, pues la persona tiene la oportunidad de decidir si va a practicar de manera revolucionaria, porque mecánicamente pues nos va a llevar siempre a nacer, crecer, reproducirnos y morir, porque de manera mecánica estamos tan identificados con la vida, con todo lo que es la personalidad, que entonces generalmente pues la persona no se interesa por estos temas. Dice, no, pues cuando llegue a este punto de, cuando logre este trabajo, no, cuando tenga este nivel de ingreso, no, cuando logre estabilizar mi empresa o cuando mis hijos estén grandes, y en realidad lo que termina pasando es la vida y el tiempo se nos agotan las 108 existencias y no nos queda otra pues que pasar al proceso de la muerte segunda. Entonces, por eso la importancia de que se comprenda que ya cuando se tienen los 3 factores se tiene la oportunidad, porque no es solamente el que tengamos la madurez necesaria, porque
todas las chispas que se encuentran ahora mismo en el planeta ya tienen la madurez necesaria, incluso muchos ya han pasado de maduros a podridos, donde ya no hay manera de que hagan el trabajo de regreso. Pero para las personas que quieran hacer el trabajo, pues se tienen los tres factores, que también pues no es, entre tanta información que hay en internet, pues es una, digamos, una gran oportunidad el que nos lleguen los tres factores enfocados a la práctica para poder hacer entonces el trabajo de revolucionarnos. De entonces tomar ese factor del morir, empezar a través de la autoobservación a comprender cada uno de nuestros defectos psicológicos, cómo se las ingenian para tomar nuestra máquina humana y robarnos nuestra energía, y ponernos a cometer los errores que cada yo quiere. Entonces, llegar a esa comprensión, eliminar el defecto psicológico, liberar esa chispa de conciencia, y esa chispa de conciencia que se va sumando al 3% que tenemos inatrapable, le va dando la fuerza a esa chispa, por un lado, para que despierte, para que recuerde ese camino de regreso al Padre, y por otro lado, para que cada vez que se quiera manifestar ese defecto que ya se ha trabajado, pues la chispa tiene un poquito más de fuerza para negarse al defecto psicológico. Porque siempre se va a ir trabajando también por niveles. O sea, un defecto psicológico de la ira no se elimina en una sola meditación reflexiva, sino que se van haciendo meditaciones reflexivas, se va trabajando de instante en instante hasta que se llega al punto en el que se elimina completamente al yo, pero lleva su proceso. Y de esa manera, pues cualquier defecto psicológico, porque así como podemos eliminar un defecto psicológico pequeño, que lo veíamos en la conferencia número 2, de esa manera también podemos eliminar el defecto psicológico más grande que tengamos. Si la persona sufre de drogadicción, o que es ninfómano, o que es asesino, o que es ladrón, pues cualquier defecto psicológico se trabaja de la misma manera. Si la persona ve que tiene demasiada fuerza el yo y que se le hace muy difícil, incluso vamos a ver cómo en unas conferencias más adelante, cuando hablemos de la ley del karma y del dharma, cómo incluso se puede hacer negocios con la ley cuando ya uno está trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia para que nos encierren ese yo, de manera que vayamos comprendiendo al defecto psicológico, teniéndolo encerrado, o sea, que no esté allí presionándonos tanto, de manera que nos los vayan soltando poco a poco y podamos ir eliminando ese defecto. Entonces, la muerte psicológica siempre nos va a dar esa oportunidad de ir desarrollando nuestra conciencia a través de la autoobservación. Pero debe ser en revolución, o sea, buscando cada vez más oportunidades para observarnos en cada una de las manifestaciones de nuestros defectos. Está el factor del nacimiento espiritual, que nos permite esas chispas que liberamos con la muerte psicológica, que es la base de este trabajo. Todas esas chispas liberadas, pues debemos llevarlas a la práctica de suprasexo con la pareja, una pareja del sexo opuesto, que tenga su aparato sexual en buenas condiciones, su columna vertebral en buenas condiciones, en esas condiciones en que se requiere incluso para crear un hijo físico. En esas mismas condiciones se necesita para crear entonces los hijos de la luz, que son nuestros cuerpos internos. Entonces, en esa práctica del nacimiento espiritual, pues esas chispas liberadas se van condensando en la columna, y de esa manera se van creando los cuerpos internos que nos van dando presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Y el factor del sacrificio por la humanidad, porque de lo que uno da, recibe. Y entonces, cuando uno, a través del sacrificio por la humanidad, entrega este conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad, cuando uno va entregando de eso que ha recibido, de las pocas comprensiones que uno tenga, las va compartiendo con otros compañeros, pues de esa manera pues uno también va recibiendo sabiduría, y de esa manera se va desarrollando no solamente el amor hacia nuestra pareja, sino el amor hacia nuestra propia obra, y esa fuerza o ese impulso
para trabajar con los otros dos factores. O sea, una persona que esté trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia y en algún momento sienta que necesita fuerza, que se sienta desanimado o que sienta que está estancado, siempre el hacer sacrificio por la humanidad le va a dar ese impulso, porque aquí es donde se activa el amor dentro de nosotros. Entonces, una obra de amor se alimenta es de amor, por eso la importancia de este factor del sacrificio por la humanidad, donde se entrega el conocimiento sin esperar nada a cambio y sin cambiarle ni quitarle. Bien, entonces hasta acá la conferencia. Vemos que vamos a terminar con esta frase donde dice: la esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es definitivamente un fracaso. O sea, no vamos a evolucionar de manera mecánica. La evolución o digamos, ese momento en que podamos desarrollar nuestro espíritu se da es cuando la persona toma de manera consciente la decisión de revolucionarse para entonces trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia y de esa manera iniciar su propio trabajo de desarrollar su conciencia a través de los tres factores. Entonces es un trabajo consciente, es algo que debemos hacer, requiere de que nos pongamos manos a la obra, de que saquemos tiempo para hacer el trabajo, que pues es lo que vinimos a hacer a esta existencia. Entonces, si queremos hacer lo que vinimos a hacer a la existencia, pues ya tenemos acá los tres factores para que iniciemos entonces este camino de regreso a nuestro Padre interior. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta sobre esta conferencia, recordemos que la pueden hacer a través de nuestro número de contacto, que acá lo tenemos. Acá están las páginas a través de las cuales vamos a pasar la conferencia. Primero la transmitimos a través de la página de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo, y de allí la compartimos a las páginas de Facebook. Hasta tanto no podamos transmitir en vivo, que ya para enero, si no revisé mal, para enero creo que es que nos activan una de las páginas y ya allí estaríamos entonces transmitiendo en vivo para que puedan hacerse pues las preguntas en vivo. Sin embargo, pues también los domingos cuando damos el horario de fogueo, allí también las personas pues pueden unirse a ese horario de fogueo, y al final del fogueo siempre damos una parte de preguntas y respuestas, de manera que si alguno tiene alguna pregunta sobre cualquiera de las conferencias que se haya dado, pues puede hacerla en ese horario de los domingos a partir de las 10 de la mañana. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, dejándolos con la invitación para la próxima conferencia de fase A, que sería el miércoles, que es la conferencia número 9, titulada Las infradimensiones del planeta. Acá tenemos que es viernes a las 6 de la tarde, pero no, es los miércoles a las 7 de la noche, donde veríamos pasado mañana pues esta conferencia de las infradimensiones. Allí vamos a ver dónde están situadas las infradimensiones en nosotros mismos, porque recordemos que como es afuera es adentro, así como existen las infradimensiones en el planeta Tierra, pues también existen las infradimensiones dentro de nosotros mismos, y esas son las que vamos a ver el día miércoles a las 7 de la noche. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Pues como siempre, invitándolos a que hagan sus preguntas a través del número de contacto que ya se los dejamos. Y pues desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle mucha fuerza a su ser y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.